todo, no me guardo nada. Apenas las termine hoy, van para ustedes. Bueno, chicos, entonces formalmente buenos días a todos en España. Vamos a continuar con aproximaciones acerca del cerebro. Entonces, el orden del día de esta reunión va a ser el siguiente. Vamos a terminar esta parte, a ver dos autores más. Ayer estuvimos viendo a MacLean con el cerebro tribuno. También estuvimos viendo a Alexander Luria con el sistema funcional dinámico y sus unidades. Y hoy vamos a trabajar sobre Joaquín Fuster, ampliar, y sobre Elkonon Goldberg. ¿Listo? Después de eso, voy a hacer un quiz increíblemente sangriento para evaluarlos a todos. Y posteriormente vamos a preparar unos elementos del taller y el proyecto final. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero así se va a hacer, pero así se va a hacer. No, mentira, vamos a hacer como un diagnóstico pedagógico, ¿vale? ¿A ustedes cómo les gustan las cosas? ¿Cooperativas o sangrientas? ¿Les gusta cooperar o que sea sangriento el profesor? Sangriento nada, profe. Sangriento, dijeron ahí. No, sangriento nada, profe, sangriento no, sangriento no. Ah, sangriento no. Entonces vamos a hacerlo cooperativo y participativo, ¿listo? Bueno, sí, listo. Sangriento no, porque tenemos que tener siempre la alegría de aprender. No la violencia. Eso profe. sí, como dijo el Lo que le doctor escuchaste en otro momento. No aprender está con uno alegría. tenso ni estresado, sino con la alegría de aprender. ¿Pero te estresaste, Elsa? ¿Te estresaste? No, pues en ocasiones sí, cuando hay cosas que quizás me quedan como medio, que tengo que seguir leyendo. Ok. Bueno, no, tranquilos que todo lo que se hace aquí es pedagógico. Eso, pero sí Ok, se chicos. siente en esta clase la alegría de aprender. Vamos a arrancar entonces y ojalá que haya, bueno, poquita sangre, listo, poquita. Bueno, vamos a arrancar pues. A ver lo que yo tenía acá. ¿Cómo es que es? Así. Ya, cerebro tribuno, Luria. Estoy pasando sus unidades aquí. Un bonito que alguien se ganó ayer. ¿Cómo se llama la que se lo ganó? Natalia, listo. Ahí entonces está Joaquín Fuster, esta es la cara de él. Médico. Lo conocen porque ha hecho grandes aportes en la comprensión de la memoria de trabajo en el cerebro. ¿Sí? La memoria de trabajo en el cerebro. Creo que yo les contaba que la memoria de trabajo no es algo que, una memoria como tal, sino es un mecanismo neural que lo que hace es reclutar memorias alrededor de la corteza, a lo largo de la corteza. ¿Para qué? Para hacer un trabajo, una actividad. Por eso es una memoria que es activa, ¿no? O le dicen memoria online, ¿sí? Yo estoy manipulando información, manejándola, para poder llevar a cabo un objetivo final, una tarea, una actividad, ¿sí? Working memory. Entonces, mi maestro, el doctor Pimienta, decía, creería yo que es mejor plantearla como working with the memories, o sea, trabajando con memorias. Es más correcto, simplemente es un dispositivo reclutador de memorias a lo largo de la corteza. Él hizo grandes aportes a la comprensión de la working memory, tanto a nivel y de la memoria inmediata en el cerebro, en las diversas modalidades, ¿no? Visual, en fin. Aparte de eso, pues propone el ciclo percepción-acción. Ciclo percepción-acción. Y lo otro es que él ha sido una de las personas que más ha aportado a la teoría de redes neuronales. ¿Sí? Recuerden que una red neuronal pues está constituida por una serie de nodos y de aristas. ¿Sí? Creo que yo no recuerdo si en neuroanatomía les hice un muñequito así, de pronto no. Los puntitos son los nodos. ¿Sí? Puntitos. Pues son puntitos que son nodos. Ajá. Los puntos son nodos. Y las aristas, pues son lados que conectan esos puntos entre sí, ¿no?
Entonces uno podría pensar que esas aristas y esos nodos podrían equivaler a la conectividad dada por los axones y a los somas de las neuronas. La unidad mínima de procesamiento del sistema nervioso es ¿quién? La neurona, ¿no? Unidad morfofuncional de cómputo del La sistema neurona. nervioso. Entonces, uno puede pensar que cada nodo es un cuerpo o un soma neuronal. Entonces, en ese sentido, allí habrían ¿cuántas neuronas? 5 neuronas habrían allí. Y su conectividad, es decir, sus fibras axónicas, ¿vale? Eso es una red neuronal. Ahora, uno también podría pensar que no necesariamente los nodos son neuronas, sino que los nodos podrían ser columnas con neuronas y columnas de neuronas, llenas de muchas neuronitas, ¿ya? De diverso tipo, ¿no? De piramidales y no piramidales, y dentro de esa columna haber mucha conectividad entre ellas, y también entre las columnas, a través de esas aristas que hay ahí azules, podrían conectarse. O sea que podría uno pensar que cuántas columnas habría allí llenas de neuronas. 5. Y las columnas se interconectan. O sea que cada columna tiene conectividad interior y conectividad exterior. Eso que parece como muy simple es la base para entender las redes neuronales y cómo se conectan ciertas partes del cerebro para ciertos procesos, como el lenguaje, como la memoria, como la toma de decisiones, como la cognición social o como el procesamiento emocional. ¿Hasta ahí? Listo. Después, más adelante, vamos a mirar en el curso los elementos que constituyen una columna cortical. ¿Listo? Y les voy a recomendar específicamente revisar un capítulo del libro para que queden bien afinaditos en la comprensión de minicolumnas o microcircuitos corticales. Bueno, si alguien quiere revisar después de la clase algo más sobre Fuster, puede hacerlo en el capítulo 8 de mi libro Neurociencia, Mente e Innovación. ¿Listo? Ese capítulo, creo que hacia la parte final del capítulo tiene unas anotaciones sobre Joaquín Fuster y unos esquemas de cómo él ve la memoria y cómo ve el ciclo percepción-acción. Ahorita lo podemos mirar para precisar específicamente en qué páginas del capítulo. ¿Me recuerdan, por favor? Bueno, entonces, hay unos postulados que a partir de todos esos estudios, que no solo ha hecho Joaquín Fuster, sino, aquí cierro, ¿cierto? Otros investigadores, pues, que nos permiten comprender cuál es la lógica que manejan ellos para, digamos, lograr mayor entendimiento de las redes neuronales. Primero, que la información cognitiva está representada en redes neuronales amplias, traslapadas e interactivas, ¿sí? Entonces hay varias redes neuronales y algunas de esas redes comparten nodos. Por ejemplo, una red para procesar el número o procesar el cálculo puede compartir columnas corticales o agregados neuronales con una red para procesar, por ejemplo, la lateralidad. ¿Ya? Parece extraño. O puede compartir información con una red de memorias polimodales. El ejemplo donde lo puedo ubicar, en el lobulillo parietal inferior. Ahí hay redes de memorias polimodales y también hay circuitos muy importantes para hacer cálculo y también hay circuitos muy importantes para la lateralidad, sí, el sentido de derecha a izquierda en el ser humano. Luego, si se dañan ciertas neuronas o ciertos microcircuitos de allí, se pueden comprometer esas tres funciones a la vez, ¿no? Están superpuestas esas redes y comparten nodos. Bueno, dos, tales redes se desarrollan a partir de módulos nucleares en funciones elementales, sensoriales, motoras, a los que permanecen conectados. Siempre que se habla de módulos, es casi lo mismo hablar de columna cortical. Una columna es un módulo de procesamiento. ¿Qué tiene la columna en su interior? Pues tiene una cantidad de neuronitas, ¿ya? Hay columnas de procesamiento sensorial en la corteza. Hay columnas de procesamiento
cognitivo. ¿Sí? Entonces, hago una pregunta. La corteza visual y auditiva está organizada ¿cómo? ¿Cuál es su arreglo? Voy a dar las opciones para ver si están varados. ¿Es agregados neuronales o es capas con neuronas? Capas con neuronas. ¿Sí? Acuérdense que la sustancia gris cortical la caracteriza la laminaridad, o sea, láminas, no capas. Y ya los núcleos de la porción interna de los hemisferios cerebrales, como el caudado, como el putamen, como los globos pálidos, su arreglo de sustancia gris subcortical es agregado neuronal, por eso son núcleos. Ahora, la corteza del frontal, ¿qué arreglo tiene? También en capas o en láminas, ¿sí? O sea, si tú arquitectónicamente se puede reconocer al microscopio su laminaridad. Pero además de eso, de esa composición paralela a la superficie pial en capas, en láminas, también tiene una organización que es vertical, que es en columnas o en módulos, ¿sí? Entonces yo, si reviso la corteza, puedo hallar neuronas dispuestas en minicolumnas corticales y a esas minicolumnas es a lo que se le llama microcircuito cortical. Hay micro... No, toda la corteza. Toda la corteza tiene una configuración en capas horizontal, pero a la vez una configuración vertical en láminas. O sea que un módulo en su interior tiene neuronas y está estratificado en capas. ¿Sí? Bueno, ok. Y hay módulos o columnas corticales que son sensoriales, otros son motores y otros son cognitivos. El 3. El código cognitivo es un código de relaciones que se basa en la conectividad entre agregados neuronales discretos, módulos ensamblados o nodos. ¿Sí? Entonces pueden ser, para que haya cognición necesariamente tiene que haber conectividad. Uno no puede decir, esta es el área de la cognición. ¿Vale? Tiene que haber conectividad a través de las aristas, que son las fibras axónicas, o si se quiere los fascículos que hay en el cerebro, para poder conectar esas neuronas o esas columnas, que serían los nodos en la configuración de la red. Yo les pregunto, ¿uno con puntos y líneas uno puede construir cualquier objeto? Sí. Sí. Sí, claro que sí. Sí, Podemos claro. construir hasta el cuerpo, con puros puntos y líneas, reconstruirlo. De hecho, con puntos y líneas se hace digitalización de neuronas y se reconstruyen, ¿ya? Y de esa manera se estudian. A partir de una foto se sacan puntos y líneas y se reconstruye su soma, su arborización dendrítica y su arborización axónica. Ahora también se pueden reconstruir, digamos, regiones que se interconectan con otras para una función, como por ejemplo, toma de decisiones, ¿vale? Bueno, entonces la clave está en la conectividad, en la interacción. Ahora, cuarto, la diversidad y especificidad del código se deriva de los millones de posibilidades de combinaciones que pueden establecerse entre los ensambles neuronales. ¿Sí? Yo preferiría cambiar agregados en ese caso, porque se me confunden por allá con los núcleos caudados y todo eso, como les he explicado. Entonces, realmente el concepto viene de Donald Hebb, que planteó que las neuronas cuando se interconectan entre sí para armar redes, por ejemplo, de aprendizaje, lo que arman es ensambles neuronales. ¿Sí? Sí, yo lo preferiría poner como un ensamble neuronal. El otro es que saben que es un ensamble, ¿no? Sí, pensémoslo así, para que no me confundan con núcleo. Estamos hablando de columnas y de neuronas. Solamente estamos hablando de la corteza. En la corteza como tal uno no va a buscar núcleos de sustancia gris.
Entre neuronas. Un ensamble musical es una orquesta filarmónica. Entonces, cuando las neuronas hablan, entre ellas, hay comunicación interneuronal y cuando es frecuente, se forman sinapsis reverberantes. Es decir, que fácilmente la neurona A excita a la neurona B, la B a la C, y la C vuelve y estimula también a la A para que se active el circuito, es reverberante. ¿Reverberantes? Reverberante. También se le conoce como sinapsis hebbiana. Hebbiana es de Donald Hebb, como Pato Donald. Donald, H-E-W. H-E-W es un apellido, Hebb. ¿Sí? Porque fue el neurocientífico que las propuso. Entonces, el que explicó qué es el ensamble neuronal y cómo cuando vamos aprendiendo se van formando esas redes de aprendizaje, se llamaba Donald Hebb. Se le llama también sinapsis hebbiana. ¿Claro eso? Entonces, bueno, vamos a avanzar aquí. Después nos detenemos sobre Donald Hebb cuando veamos aprendizaje y nos leemos un capítulo sobre eso. Ok, 5. Cualquier neurona cortical puede ser parte de muchas redes y por tanto de múltiples perceptos de memoria, ítem de experiencia o de conocimiento personal. ¿Sí? Entonces, no solo una neurona es exclusiva de una red, sino que puede ser compartida. Quiere decir que si esa neurona o esa minicolumna cortical se lesiona o sufre daño, podría comprometer el funcionamiento de diversas redes. Y no solo eso, podría también generar daño en otras neuronas que dependen de ella en términos de la conectividad, porque las neuronas sobreviven en la medida que logran hacer sociedad con otras. Generalmente, cuando nosotros nacemos tenemos una gran cantidad de neuronas, ¿sí? La neurogénesis pues eclosionó y de ahí en adelante lo que empezamos a hacer es sinapsis, ¿no? Sinaptogénesis, es otro el asunto. Pero la neuronita que no logra la conexión con otras, que no logra involucrarse en un ensamble neuronal, sea sensorial, sea motor, sea cognitivo, sea de procesamiento emocional, esa neurona con el tiempo puede tender a desaparecer, ¿sí? Ahora, y la que sí se conectó, pero muere, una muy importante con que se conectaba ella, es probable que también ella muera después, ¿sí? O se vea afectado su funcionamiento. Bueno, las funciones cognitivas, dice acá en la 6, una red puede sobrevivir a puede servir a varias funciones cognitivas, ya lo dijimos. 7, las funciones cognitivas consisten de interacciones funcionales dentro de y entre redes corticales. O sea que las funciones cognitivas están muy caracterizadas por la interacción que permiten las fibras corticales, que son asociativas y son comisurales, aunque eso no es completo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo tareas de orden cognitivo, es evidente que dependiendo de la modalidad que tenga la tarea, por ejemplo, si es una tarea visual, se va a activar la corteza occipital. Si es auditiva, se va a activar la temporal. Y así. Pero siendo la tarea cognitiva, así sea cognitiva visual, necesariamente tiene que estar activo el lóbulo, ¿qué? El lóbulo frontal, ¿sí? O sea, la corteza prefrontal es muy importante para la cognición. ¿Ok? Y cuando la corteza prefrontal se dedica a tareas que implican función ejecutiva o cognición, pues necesariamente hay fibras corticocorticales que hacen que las cortezas interactúen entre los diversos lóbulos y dentro del mismo frontal, pero también el frontal interactúa con otros núcleos que son subcorticales. Entonces, por ejemplo, la corteza prefrontal puede interactuar con el núcleo caudado, ¿sí? El caudado puede interactuar, por ejemplo, con el estriado ventral, y este a su vez con el globo pálido interno, y el globo pálido interno con el dorsomediano del tálamo, que es cognitivo. Y por retroalimentación, el dorsomediano del tálamo, ¿a quién le va a mandar? ¿A quién le va a devolver? A la corteza prefrontal. Muy bien. Entonces miren que eso sí es cierto, la importancia de la interacción de fibras córtico-corticales, comisurales y asociativas, pero también hay fibras que son de proyección que incluso en los circuitos cognitivos
son increíblemente relevantes. ¿Claro eso? Bueno. Y aquí, perdón, aquí puedes recordar que aparte del concepto de memoria de trabajo, los aportes de Joaquín Fuster, el concepto de redes neuronales, pues el ciclo, percepción, acción. Aquí pasamos a otro señor. Esta es la aproximación gradiental de la organización de la corteza. ¿Sí? Es decir, que la organización de la corteza tiene una continuidad. Las cortezas del prefrontal, del frontal completo, las cortezas del parietal van siguiendo como una línea, una continuidad, no simplemente están parceladas y divididas y digamos que atomizadas porque tienen diferentes funciones. No se puede entender el cerebro a través de dominar un mapa psicoarquitectónico. Por eso uno a veces plantea en un curso de neuroanatomía o de neurociencias que el que piensa que porque domina el mapa psicoarquitectónico de tal autor, sabe el cerebro, nosotros asumimos esto como que es muy tierno. Eso realmente es muy tierno porque es muy inocente, ¿ya? Entonces hay un gradiente de organización de la corteza y vamos a ver en qué sentido lo propone Elkonon-Goldberg. Elkonon-Goldberg... Señores, ¿qué? Perdón, ¿me lo repite? Elkonon, con K, Elkonon. Hay una H que está por ahí metida. ¿Elkonon-Goldberg? Elkonon-Goldberg. Goldberg, Gracias. termina en E. Gracias, gracias. Hay un libro muy interesante de él que me gusta mucho que se llama El cerebro ejecutivo. Si alguien quiere tener una visioncita del cerebro, bien interesante y rápida, chévere, agradable y muy bien enfocada, El cerebro ejecutivo, de Elkonon-Goldberg. O si no, obviamente mi libro, muchachos. Bueno, entonces él fue alumno de Alexander Luria. Quiere decir que no estamos hablando de ningún pintado en la pared. Haber sido alumno de Alexander Luria le da un nivel de conocimiento y de autoridad. No creo que Luria hubiese dejado a una persona decir que fue su estudiante sin que tuviera méritos para poder llevar como ese título. Él tenía unas ideas que no iban en contra de la propuesta de Luria, pero que aportaban a lo que Luria propuso. Y parece que, según una anécdota que él cuenta, cuando fue y se las planteó a Luria, Luria realmente no le prestó mucha atención. Y después, pues nos hemos dado cuenta que realmente sí son muy valiosas para entender incluso hasta el aspecto clínico. Él, mire que dice, es neuropsicólogo, neurocientífico cognitivo y además de base es un matemático. ¿Ok? Eso hace que su capacidad de ver las cosas del cerebro sea bastante diferente y probablemente muy interesante. Creo que yo les he contado, muchachos, que yo tengo compañeros del Centro de Estudios Cerebrales que son ingenieros y ven las cosas con un plus, ¿no? Con unas, digamos, unas ideas muy diferentes. De hecho, en el semillero de investigación, yo pertenezco aparte del Centro de Estudios Cerebrales de la Universidad del Valle, pertenezco al Instituto de Investigaciones Biomédicas de acá, que es un grupo de muy alto nivel. Y ahí soy el líder de una línea que es neurociencias, innovación y salud. Y junto con un profesor que se llama el doctor Javier Castillo, él es un ingeniero, experto en la interfase cerebro-computadora. Entonces, cuando nos ponemos a hablar del cerebro, yo pongo mi punto de vista desde las biomédicas y desde también mi formación de base, que es neuropsicólogo, y él sale con sus cosas de ingeniería, ¿no? Y los dos hacemos una dupla muy interesante, porque él siempre sale con cosas muy chéveres, ¿ok? Entonces, otros profesionales con un perfil como extraño pueden aportar demasiado a la comprensión del cerebro. Los matemáticos y además los ingenieros ven las cosas como circuitos y cosas así. Y eso hace que tengan como un paso adelante. Bueno, entonces este señor, como es matemático, él está vivo todavía, utiliza figuras geométricas, ¿no?
Realmente lo utiliza es como un rombo para explicar lo que va a explicar, la organización gradiental de la corteza. Pero yo voy a poner la parte superior del rombo. Ustedes ya están acostumbrados a que la parte superior y la parte inferior del rombo. ¿Se acuerdan de la fosa romboidea? Bueno, aquí no vamos a hablar de ella, pero vamos a ver la parte superior del rombo para empezar. Entonces, vean, esto es una vista de qué tipo. Ustedes que ya son como medio expertos en la parte del cerebro. ¿Qué vista es? Vista superior. Una vista superior, pero lo dejé más o menos el lóbulo frontal. Le he quitado lo que es ya hacia el occipital, lo que es sí, el parietal, solo el territorio del lóbulo frontal en una vista superior. ¿Y el surco que veo ahí cuál es? El surco interhemisférico. Quiere decir que ese triángulo que hay allí está con respecto a esa parte del cerebro, al lóbulo frontal, viéndolo o sobrevolándolo. ¿Listo? Pero cuando las lavo, ¿no? Te explico acá, muchachos. Utilicemos colorcito a ver si va mejor. Azul está bien. Aquí está polo frontal, ¿sí? Esta es la región frontopolar, ¿no? Frontopolar, es esta. Frontopolar, el polo del frontal. De pronto me da mejor un amarillo. La región frontopolar, acá, ¿sí? Esta. ¿Hasta ahí? Bueno, este pues sería el nivel de la parte central, el surco interhemisférico, ¿ya? Ahora, yo sé que en la circunvolución precentral, que podríamos pensar que está acá, ¿sí? La circunvolución precentral, ¿qué surcos son los que la delimitan anterior y posteriormente? El surco central posteriormente y el surco precentral anteriormente, la delimitan a la circunvolución o giro precentral, que es el área ¿qué? El área 4, ¿y cuál es su función? Motora primaria. ¿Sí? Motora primaria, muy bien. Entonces mire que acá tenemos para el hemisferio derecho o izquierdo. Izquierdo tenemos el área motora primaria. Pero el área motora primaria, aquí estará el surco, ¿qué surco estará delimitando del temporal? El surco de Silvio o el surco lateral. ¿Sí? No lo vemos, pero uno intuye que está allí, porque estamos viéndolo desde una perspectiva superior. Entonces yo sé que aquí está el tercio inferior de la circunvolución precentral, que es motor primario, o sea, esto. También sé que hay un tercio medio y también sé que aquí arribita, hacia el surco interhemisférico, yo también tengo representación del área motora, porque la circunvolución tiene una disposición vertical. ¿Hasta ahí? Eso aplica para izquierdo, hemisferio izquierdo, y eso implica para hemisferio derecho. Bueno, ahora, también sé que hay un área muy importante que me sirve para preparar el movimiento, que es el área premotora o motora secundaria. ¿Sí? Entonces aquí la tengo, premotor secundario, que sería ¿qué área de Brodmann? 6. El área 6 de Brodmann, y equivale eso para los dos hemisferios cerebrales. También el área 6 tiene su extensión, ¿no? Parece como un triángulo de base superior y de vértice inferior, pero tiene una representación aquí e incluso tiene una representación hacia qué cara. ¿Hacia la cara qué? Hacia la cara medial, o sea, existe lateral y existe aquí metida entre el surco interhemisférico. Bueno, hasta ahí. Ahora, mire que acá no hay un corte abrupto en que diga simplemente vamos al polo, sino que aquí hay como un gradiente en que se hace una suave transición en que sigue siendo premotor izquierdo y sigue siendo prefrontal izquierdo. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, entonces aquí, ahí también la corteza pasa suavemente su organización como un gradiente, no es simplemente atomizar en motor, premotor y polo, ¿sí? Entonces tenemos motor, premotor, aquí vestigios de lo premotor, prefrontal y frontopolar. ¿Claro eso?
¿Para qué? Ah, ¿por qué el 3 en prefrontal? Usted siempre con esas preguntas, ¿no, Valentina? Pues porque las cortezas prefrontales son terciarias. ¿Sí? No sé si recuerdan que ayer vimos cuando estaba explicando lo de Luria, donde llovía, vimos que las áreas primarias estaban como azul oscuro, me parecía, las secundarias claritas y las terciarias blancas. Habían terciarias en el bloque posterior, que era el lobulillo parietal inferior, estaba en blanco, y habían terciarias hacia el frontal, que eran las prefrontales. Esas son. ¿Listo? Bueno, aquí se pone más, es prefrontal no solo el polo, sí, es prefrontal, digamos área 46, área 11, ¿ok? En la misma área 10. Entonces aquí también hay prefrontal y aquí, digamos, es la transición entre premotora y prefrontal hasta el polo. ¿Ya? ¿Claro eso? Al otro lado también son las homólogas, Entonces acá no es que hagan lo mismo, porque ya vimos el concepto de especialización hemisférica. No me gusta poner el concepto de dominancia, porque uno no puede decir que el hemisferio izquierdo domina el derecho. Es como si el derecho fuera un imbécil. No, el izquierdo sin el derecho simplemente es un cerebro absolutamente incompleto. La palabra sin la prosodia es una palabra incompleta. ¿Sí? Un te quiero sin la musicalidad, sin la sonoridad y sin el afecto no tiene el impacto que se supone que debería tener. Uh-huh. Sí. No lo sé, parece que es mucho pedir. No lo sé. Hasta ahora no he visto que eso pase. Se han pensado en algunas investigaciones de infartos cerebrales y todo eso, pero hasta ahora yo no he visto que eso pase. Son, digamos, que daños bastante severos y las neuronas tienen toda su historia personal, además. Uh-huh. Pero bueno, no, yo no me cierro a que en un futuro pase. Lo que pasa es que a veces salen diciendo que la nanotecnología y en fin, y cantidades de cosas, gente que tiene un capital inmenso y saca pues la investigación al aire, pero uno dice, bueno, quiero saber qué fue lo que realmente descubrió o qué fue lo que realmente aportó. Y fue muy impresionante la metodología y los recursos y todo el personal que participó, pero ¿qué fue lo que al final? ¿Sí? Absolutamente te tengo fe. Si yo estoy aquí dando lo mejor, es porque quiero que ustedes sean mejores que yo. ¿Ya? Y no sé si a veces ven que me pongo serio por cosas, pero realmente yo suelo ser un poco exigente, porque yo vengo a dar lo mejor. Y me gusta que me atiendan bien y que desde ustedes también me participen y que las cosas estén bien, porque yo siempre vengo a dar lo mejor. Entonces, efectivamente quiero que sean mejores. Ok, bueno, eh, ahora quitemos estos colorcitos. De verdad no sirvieron ni a mucho. Hola, pero, a ver. Sí, pero yo tenía mi diapositiva, pero me la abrió en PDF. No, la necesito abrir es en PowerPoint. ¿Dónde? Valentina, ayúdame aquí. Porque ahí tenía unas cositas por aparecer. Es que la subió en el formato PDF. Ah, entonces en el correo está en PowerPoint. Pero lo tengo en PowerPoint también, en el correo. Sí, lo tengo en el correo así, si lo abres. Se me metió al correo, es que también vuela, ¿no? Me está mirando mis artículos y todas las cosas que ni siquiera he publicado. Se descuida uno y lo hackea. Ah, ya, ahí, eso. Ah, mejor dicho. Por eso se ganó, ya sabe que se ganó, ¿no?
0.000001. Apúntela, pues. Entonces, mire, ya después de haber planteado eso, uno sabe que si hay compromiso del lóbulo frontal, pues pueden darse una serie de síndromes clínicos y de manifestaciones que pueden ser incapacitantes en ciertas direcciones para el individuo. Por ejemplo, uno sabe que si hay lesión de estas regiones premotoras, hay apraxia del habla, o sea, la dificultad para el individuo poder llevar a cabo el articulema asociado a la palabra hace que él tenga muchas dificultades para expresar el habla. ¿Ya? Si hay lesiones acá, sobre todo a nivel de las regiones que están asociadas con todo lo que es boca, lengua, en fin. Ahora, si hay regiones acá, un poquito más centrales, ubicadas sobre esta corteza premotora, hacia acá, hacia la parte superior, hay apraxia melocinética, o sea, la conexión de la secuencia motora, lo que hay que hacer primero, lo que hay que hacer después y lo que hay que hacer posteriormente al final, pues se ve afectado. Todos los movimientos complejos tienen una secuencia. Pregunta, ¿prender un cigarrillo tiene una secuencia? La fluidez de esa secuencia se ve afectada. Sí, claro. Ahora, efectivamente, si yo estoy por aquí hacia el área, hacia el giro frontal inferior, el pars triangularis o el pars opercularis, si hay una lesión, ¿sí? Lo que se presenta es un agramatismo sintáctico y una fascia ¿de quién? De Broca, una fascia de Broca. Ahora, si es un poquito más adelante la lesión, más adelante de Broca, más anterior, sí, que por ejemplo, no dices el niño se fue para el colegio. Niño fue colegio. El afásico de Broca es agramático. ¿Sí? Y si tienes una lesión un poco anterior al área de Broca, tienes un paciente que, como les explicaba ayer, presenta adinamia de los procesos conversacionales. Ya lo mencioné, ¿no? Entonces, sí te responde, pero no te conversa. No se puede establecer una conversación espontánea. Ahora, si tienen lesión ya en el prefrontal, incluyendo el polo, pues se presenta un síndrome disejecutivo. Dependiendo del lugar del prefrontal, pues ese síndrome disejecutivo puede afectar más el aspecto social, puede afectar más el aspecto emocional y de indiferencia ante el medio ambiente, puede afectar más el aspecto cognitivo. ¿Sí? Cuando sabremos eso, pues hay un módulo en que nosotros vemos corteza prefrontal y vemos específicamente esos aspectos. ¿Sí? También habrá un capítulo que leeremos para ello. Bueno. La fluidez entre los movimientos que componen una secuencia compleja motora. ¿Sí? Ajá. Ese nombre, ¿sabes quién se lo dio? Alexander Luria. Ajá. Bueno, eso explicado como para el izquierdo. Para el derecho hay otra explicación clínica, pero también sigue la misma lógica. Miren que entonces no es lo mismo llegar y decir, el área tal es para tal cosa, sino que hay elementos un poco más complejos. Ahora, para él, la parte posterior, en esta vista superior, tenemos parietal y tenemos occipital y tenemos aquí, haciendo la inferencia, pues tenemos temporal y lobulillo parietal inferior, que es la encrucijada donde se encuentran esos. Este mouse está... Bueno, entonces acá lo que tenemos es la parte inferior del rombo, ¿no? Triángulo inferior. Obviamente acá tenemos el polo del occipital, ¿sí? Y tendríamos un área primaria. ¿Qué área sería esta que queda acá? El área 17, de acuerdo con el mapa superarquitectónico de Brodmann. En algunos libros de neurociencias ya no usan eso, sino que dicen V1, ¿no? Visual primaria.
Aquí tenemos también las secundarias, ¿no? Las secundarias para el hemisferio izquierdo y para el hemisferio derecho. Entonces, ¿estas secundarias cuáles son? La 18 y la 19. 18 y 19, estamos occipital visual. También tenemos acá otras áreas, ¿no? Entonces tenemos acá en el parietal áreas primarias. ¿Qué circunvolución sería esta? La postcentral, delimitada por qué surcos. Por el central, adelante por el central. Ajá, posterior por el surco postcentral y anterior por el surco de Rolando o surco central. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué área es esta? La 312, muy bien, que es área de la sensibilidad general postonestésica primaria. Primaria, ¿no? Allí. Ahora también tenemos áreas en el parietal que son secundarias. ¿Cuáles serían? Hacia acá que hay el lobulillo parietal superior. ¿Compuesto por qué? 5 y 7. Por las 5 y las 7, que son áreas de asociación. Ahí se almacena lo que sentimos. Voy cotejando con todo lo que he tocado, los dolores, las temperaturas, las formas, las presiones, y se va comparando y se van actualizando los almacenes de memoria. ¿Okay? Para el izquierdo y para el derecho. Ahora, también tenemos en el temporal áreas primarias. En la vecindad del surco lateral o de Silvio, un poquito cercano, los giros 41 y 42, sobre el territorio del surco temporal superior. Audición, ¿sí o no? Audición. Ahora también tengo temporales secundarias. ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, el área 22, que corresponde al área de ¿qué? Auditiva primaria. El área, no, ya dijimos que la primaria es 41 y 42, T1, ¿no? T1. Para ambos hemisferios, izquierdo y derecho. Pero las secundarias, entonces serían el área de permite. Entonces, 22. Profe, qué pena. No sé. Profe, Profe, no se escucha. sí, profe, no se está escuchando bien. ¿Ahí se escucha? Sí, profe, ya mejor. De Lo que pasa es que yo momento sí, volteé la pero hay cara. que... Yo volteé la cara y se fue seguramente el sonido para otro lado. Bueno. No, yo no he dicho nada de transiciones todavía. No, nada. Ay, perdón, profe. Qué pena interrumpirlo. La T, sí. ¿Qué? La P y la T. Parietal 312 y P2, 5 y 7. Dime. Elsa. Qué Ajá. pena interrumpirles, que se me interrumpió el internet y entonces quedé perdida ahora con había entendido bien hasta el gráfico de donde estaba el rombo con las aristas, pero ahora este otro rombo. No, ya ahí con Qué eso pena. quedaste, porque eso es fundamental para todo lo que viene. Oh, Vamos a mirarlo entonces otra vez. Entonces, vea, dijimos que gracias. esta es visual primaria, aquí en el occipital, en ambos hemisferios. Visual primaria. Esta es visual secundaria, o sea, 17, 18 y Ay, ya me 19 para aterricé. ambos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿no? Me estoy saltando acá porque voy a decir primero las primarias y las secundarias de cada lóbulo para no confundirlos, ¿no? Me paso al parietal. Aquí en la circunvolución postcentral es la 312, ¿no? La 312 para izquierdo y para derecho. Pero también en el parietal hay áreas secundarias, 5 y 7, ¿no? Lobulillo parietal superior para hemisferio izquierdo y para hemisferio derecho. Hasta ahí. Eso es lo que vimos en neuroanatomía. Y también Sí, si me voy gracias, para... ya me ubiqué. Bueno, perfecto. Y si me voy también para el temporal, que es el otro lóbulo de los tres que estamos mirando, tiene sus áreas primarias auditivas, que son 41 y 42 de Brodmann, sus áreas secundarias, que es 22 de Wernicke, y decía, yo estaba haciendo un pequeño paréntesis sobre Wernicke, que Wernicke tiene una porción dentro de ella, que es la más anterior,
que le sirve al individuo para hacer discriminación fonética. No es que ahí se haga, sino que participa en esos circuitos de discriminación fonética. Diferenciar, decir si un fonema y otro son iguales o son diferentes. Lo que siempre les digo, da versus pa, son iguales o son diferentes, poder discriminar. Nosotros tenemos los fonemas de nuestra lengua madre y somos muy sensibles a poder identificar esas diferencias. Habrán otras lenguas que tengan otros y cuando uno llega allá, pues se pega la enredada del siglo. Bueno, y Wernicke también tiene otra porción que es un poco más posterior de la comprensión o interpretación de las cosas que decimos, ya de las cosas complejas, el sentido del habla, ¿ya? Bueno, entonces, además de eso, de todo esto que acabo de mencionar, están las áreas terciarias. Entonces, habrán áreas terciarias o de transición, ¿sí? Que comprendan aspectos occipitotemporales, occipitoparietales y parietotemporales. O sea, ¿qué me está hablando aquí? Me está hablando de una encrucijada, ¿sí o no? Ajá, región polimodal. Ese es el lobulillo parietal inferior. Todo esto, que es la transición entre parietal y temporal, entre occipital y parietal, y entre temporal y occipital. Aquí está el lobulillo parietal inferior. 39 y 40. Sí. Y acá vamos a darle a ver qué nos saca. ¿Sí? Entonces mire que también eso nos sirve para ubicarnos, saber que la corteza no es que venga y la parcelo y digo las funciones, sino que hay unos síndromes que están muy cercanos a otros y que hay una organización gradiental que también me permite ubicar la clínica. Bueno, entonces miren acá. Evidentemente, cuando yo tengo daño en las áreas secundarias, ¿sí?, de la visión, yo presento una agnosia visual. ¿Sí? Yo puedo ver los objetos, porque el daño no está en el ojo, los puedo ver. Y de hecho, si tengo dos objetos acá, yo puedo contarlos. Pero ya entrar a discriminarlos, como las áreas secundarias visuales tienen almacenes de memoria para todo lo que yo he visto, y es lo que me permite actualizar todo lo que llega, compararlo contra mi memoria, entonces yo presento agnosia visual, no reconozco lo que veo. ¿Sí? Sobre todo para... Pues, se altera la vía de qué. ¿Qué veo? Se altera la vía del qué. Ahora, hay también acá, si yo me voy para estas regiones secundarias del parietal, pues presento una agnosia táctil, porque ahí están los almacenes de todas las cosas que yo he cogido, que he manipulado, que he tocado, que me han tocado a mí. ¿Ya? Agnosia táctil. Le vendo los ojos a la persona, eso lo hace el médico en el consultorio, se los ocluyo de alguna manera, y le pongo objetos en la mano, objetos cotidianos y monedas, y no las reconoce, lo tengo que hacer con ambas manos, ¿no? ¿Se entiende por qué? Porque la información se decusa y tengo que mirar qué cortezas podrían estar perjudicadas. Puede que lo haga muy bien con una mano, pero con la otra no. Siempre miro las dos partes. Puede pasar. Tú en la clínica revisas eso lo hace la neurología comportamental y la neuropsicología. Pero pues como tú estás en formación, aprendes todas esas cositas por si algún día las necesitas. Bueno. Ok, aquí, si nos vamos para el temporal, ya sabemos que dependiendo pues del daño en estas regiones secundarias del temporal, podría ser una fascia que me altera poquito la comprensión o una fascia que me altera enormemente la comprensión, o sea, tiene como niveles de gravedad la fascia. ¿De quién? ¿De Broca o de Wernicke? De Wernicke, ajá. Entonces me presenta una dificultad para darle sentido a lo que dice y para comprender lo que se le dice. Y obviamente también una dificultad para discriminar los fonemas. Bueno, eso en cuanto a las secundarias. Y acá también, por ejemplo, si la lesión ya es en porciones del giro angular, me puede presentar una fascia anómica. Ve, lo corregía. Muchos años lo tuve ahí y decía anémica. Una fascia anómica. Entonces, en el girito angular, sobre todo el del hemisferio izquierdo, el individuo no puede nombrar los objetos. Ayer hablábamos algo de eso. Denominar. Hacer tareas de nominación.
objetos y nombrarlos, darles un nombre. Bueno. Y así en términos generales, ¿no? Entonces, cuando hay daño, por ejemplo, en regiones que tienen que ver con la conexión entre parietal y occipital, entre vías, entre fibras axónicas que conectan parietal y occipital, ya el individuo presenta una apraxoagnosia, ¿sí? Una afección de las habilidades constitucionales, no tiene misterio. ¿Para qué sirve así escuelero? Sí, escuelero, ¿para qué sirve el parietal? Para táctil, ¿sí? Escuelero, ¿para qué sirve occipital? Para la visión, para la visión. Pero cuando se conecta occipital y parietal, ¿para qué sirve esa red? ¿Para qué? Sí, pero ¿eso qué es? Eso es visoespacial. Es visoespacial, ¿ya? La conexión entre occipital y parietal me da una red de procesamiento visoespacial, ¿ya? Entonces, esa red me puede responder a dónde está el objeto, en qué lugar, ¿sí? Mediante la conexión parietal y occipital yo puedo saber que usted está en una silla y que usted está en un salón, ¿de acuerdo? Entonces me permite darle el contexto a lo que veo. Y además ahí también se urden circuitos que son del esquema corporal, de mi cuerpo en relación con el ambiente, de espacialidad. No es la totalidad de esa red espacial, porque también hay otra parte que vamos a ver después, que es el GPS cerebral, que tiene que ver con ciertas regiones del hipocampo, las neuronas del lugar, y ciertas regiones de la corteza entorrinal, que son las células de la rejilla. Entonces, no abarca todo, pero sí, cuando se conecta occipital y parietal, la red se convierte en visoespacial, es habilidades espaciales. ¿Listo? Luego, si se afecta esa conexión, esa persona puede aparecer con dificultad para armar Lego, lo que tú dices. Le paso cubitos y le digo armarme una torrecita, armarme una casita, o le paso, por ejemplo, 30 paletitas de esas de madera y ármeme una granja con eso, ármeme una persona con eso y no da pie con bola. O le paso simplemente una hoja en blanco con unos colores y le digo, dibújame un pueblo, tampoco. Entonces, habilidades para construir, las habilidades construccionales, cuando se afectan, es que la persona presenta apraxoagnosia. No va a ser rompecabezas, no va a ser Lego. ¿Listo? Bueno. Y la apraxia ideacional tiene que ver también, por ejemplo, con cuando las personas invertir las secuencias. Invertir las secuencias para hacer los movimientos. Yo tengo una secuencia para, por ejemplo, peinarme. Entonces se supone que primero debo coger la peineta, pero hago las cosas, las secuencias invertidas. Y esas personas de pronto no hacen la secuencia cuando se la solicita el observador o el examinador, pero cuando están en la calle y pasan por un lugar que se los solicita, por ejemplo, si yo le digo, échese la bendición, si usted no tuviera problema con eso, pues hay gente que no, ¿cómo se le ocurre? No. Si no tenemos problema con eso, y le digo, échese la bendición y usted no puede hacerlo ante la orden del examinador, pero usted va por allá pasando por una iglesia, la iglesia de San Fernando, y pasó y, ¿sí? En un contexto donde no te la piden, ahí sí la puede hacer, porque está como automatizado, ¿ya? Bueno, ok. Entonces eso nos muestra pues que el cerebro tiene una organización gradiental y que eso nos puede llegar a servir para entender un poquito de la clínica. Aquí también me habla de otras cositas como la calculia. La calculia pues es una dificultad para calcular, ¿no? Y hay calculia de diverso tipo. Cuando es más frontal, tiene que ver con el daño en circuitos para hacer el cómputo, en la suma, en la resta, pero cuando es más cercana a las partes parietales, como al lobulillo parietal inferior,
tiene más que ver con el componente espacial que me permite comprender el número. ¿Sí? Hay componente espacial que me permite comprender el número y desde pequeño está. Entonces, si yo pongo varios objetos, ¿cómo puedo coger ese patrón y hacer una estimación? Y eso es espacial. Usted puede llegar al parqueadero y decir más o menos cuántos carros hay. Si yo le digo, no los cuente, vamos a hacer una estimación. Usted mira y usted más o menos hace un cálculo. Hay ocasiones en que uno hasta casi que le atina. Hay un componente espacial del número. Eso se llama la numerosidad, comprender ciertos patrones que hay y tratar de hacer como un cálculo, sin contar, ¿ya? Entonces, a veces cuando se altera eso, ciertos aspectos de la espacialidad asociada al número, puede haber algo de cálculo. Síndromes neuropsicológicos. Se pueden dar, digamos, por un daño severo, o sea, digamos, lo que hablábamos ayer, un cuchillo, un tiro o algo así. Bueno, pues yo sé que no es tan severo porque extrema. Pero lo que me refiero es que se podría dar solo por un golpe, digamos, los No. niños que se caen mucho de las camas. Por etiología del daño cerebral, o sea, por un tumor, dependiendo de dónde lo localices, por un accidente cerebrovascular, por una infección que asciende allí, por un trauma craneoencefálico. Claro. Por un golpe, por supuesto que sí. A la caída chiquito, cuando uno le dejan caer chiquito, pues hombre, si eso genera una lesión, sí, aunque es mejor que lo dejen caer chiquito que lo dejen caer grande, ¿no? Bueno, con todo gusto. La magnitud de la lesión depende de muchas variables, ¿no? Y entre ellas está el grupo etario al que perteneces, ¿sí? El momento de vida. El momento de vida, pues, el cerebro siempre es plástico a lo largo de la vida. Plástico en el sentido de que se pueden compensar las funciones. El sistema funcional dinámico de Luria y la acomodación de ese sistema cuando hay daño. Pero, aunque es plástico toda la vida, hay momentos de mayor plasticidad. Cuando arranca la sinaptogénesis, que naces, es un muy buen momento. No sé si es que es un muy buen momento, sino es mejor que sufras allí, que de pronto ya uno viejito, sufrir un golpe, ¿no? Y porque las neuronas tampoco han logrado un grado de especialización tal que si se daña una, esta otra no podría asumir la función, ¿sí? Ya cuando uno está muy adulto, las neuronas están sumamente especializadas y los circuitos están tan refinados y se han muerto unas que se quedaron esperando por cablear, además. Bueno, no sé si alguien me ha... Profe, ¿de qué están hablando? era por acá. No entiendo de qué están hablando. O sea, escuché que Valentina preguntó algo, pero pues no entendí qué preguntó. ¿Qué fue lo que preguntaste? O sea, ¿por qué están hablando de caídas? Ya, que si estos daños neuropsicológicos, esos síndromes que están allí, neuropsicológicos, se podrían dar solamente por un daño severo con un cuchillo o habrían otras etiologías. Entonces yo le respondí que, me perdonan muchachos, pero es que a veces uno se olvida de que está en esta lógica, ¿sí? De estar en remoto y presencial. Yo le respondí que podría ser por un accidente cerebrovascular, por un tumor, en fin, por un trauma craneoencefálico, por una infección, dependiendo de la localización de la misma. Hay unos que producen daños más focales, otros que producen daños más difusos, ¿no? Y dependiendo también de lo que se dañe. Si se dañan las neuronas, si se desalinean las columnas, o si hay rompimiento axónico, en fin. Bueno, eso fue. Ok, profe. Le respondí que también era importante tener en cuenta la edad, ¿no? O sea, entre más joven, más fácil es que ocurra la lesión o algo así. Sí, gracias. No, tienes un poco más de posibilidad, como el cerebro está abierto al cableado y a las nuevas sinapsis y al refinamiento y la facilitación sináptica que se da por la experiencia y por las sinapsis hebianas o reverberantes, entonces puede ser un poquito más asimilable. Ya, perfecto. Usted habla de este modelo en su libro, en algún capítulo. ¿Cuál modelo? Este del gradiente de la corteza.
de Elkon Goldberg, este que estamos viendo. Sí, 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 señor. No recuerdo haberlo comentado. Ujú. Ah, ok. Si lo quieres mirar, el cerebro ejecutivo, se llama el libro. El cerebro ejecutivo. Del autor que nos acabó de explicar. Sí. De Goldberg. De Goldberg, ok. Ajá. O sea, como es igual, creamos un hipermetipo. Ya, lo que pasa es que cuando tú vas a pensar un daño, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, uno piensa que fue que, uy, el trauma mató la neurona, ¿no? Pero en realidad todas las neuronas están organizadas en circuitos que son cilindritos, virtuales, ¿no? ¿Por qué se sabe que son cilindros? Ella me está preguntando que yo dije que se desacomodan las columnas por un trauma, por ejemplo. Y yo le estoy respondiendo que yo estoy haciendo referencia a que cuando hay un trauma no es que se muera una neurona, sino que es que esa neurona hace parte de una columna cortical. Entonces, ante el golpe, imagínate una piramidal. ¿Cómo se llaman las dendritas de la piramidal? Las dendritas, las primarias. Las que parten del soma. Solo son de dos tipos. ¿Cómo se llaman? Las dendritas de la célula principal. Dendritas basales y dendrita apical. No hay más. ¿Sí? Entonces, imagínate que la piramidal está puestica allí dentro de un cilindro, ¿ya? Y sufre un golpe. Imagínate la dendrita apical. Ella tiene conectividad que llega a ella. Varias interneuronas que están conectándola. Se entroncha, ¿sí? Y las otras piramidales también se desacomodan y se pueden romper fibras y se pueden morir neuronas. Entonces, eso es a eso me refería. Pero entonces uno cómo sabe que se desacomodó. No sabes. Tienes que esperar a que se muera. Y luego de que se muera uno cómo sabe, porque no hace algunas funciones. Porque no, porque tú comparas con circuito de personas que tienen la misma edad, circuitos, y luce diferente, ¿no? Las dendritas apicales están dañadas, ¿sí? Entronchadas. Cuando tú coges algo y lo aplastas. Ajá. Y también porque ves, ¿cómo se llama eso? Cuando hay cuando hay ruinas, restos, ¿sí? Restos de neuronas, como unos restos proteicos que quedan, es porque una neurona ahí murió. Cuando les explique las células que hay en la lámina 1, les hablo un poquito de esos restos. Por supuesto que es en otro módulo. Ajá. Las mejores cosas se dosifican, Valentina. ¿Y estos restos se impactan en algo, en alguna conectividad? ¿Cómo dices? Que si esos restos impactan en algo de la conectividad. No necesariamente, porque a veces hay restos, es porque en el neurodesarrollo mueren neuronas. Por ejemplo, hay restos de las horizontales de Cajal en la lámina 1. Muchos. Y uno en un adulto casi no ve horizontales de Cajal. Las veces en un niño, por lo del neurodesarrollo. Y hay restos de ellas. Pero a veces sí hay restos porque se mueren por lesión o por daño. Y eso impacta la conectividad, porque había neuronas que dependían de eso. Ahí sí. Bueno, esto ya se acabó. Entonces, ¿quién me recapitula de todos los autores que vimos ayer a hoy? ¿Quién me hace vea, hagámoslo así. Yo no estoy esperando que me dé la clase, sino que me diga, de cada autor, 2 palabritas o una frasecita que es importante. Solo le pido eso. No, digamos que una persona me puede decir de MacLean, así. ¿Cuántos autores fueron? ¿4? Creo que fueron 4. No. A ver, MacLean, Luria. Ajá. Fuster y Elkonon. Gal y ¿quieres Gal hablar de también. MacLean? Yo ayer oí nombrar a Gal.
Es el límbico. Muy bien, listo, claro está. Entonces aquí acaban de decir lo más relevante de Paul MacLean, el planteamiento del cerebro tribuno, cerebro reptil para funciones básicas, instintivas, estructuras muy importantes, el tronco encefálico, ¿sí? El cerebro mamífero, ¿sí? O el cerebro emocional, o también límbico, que tiene que ver con la adaptación que tenemos ante las emociones y aproximarnos o alejarnos a través de agradable o desagradable. Y el sistema límbico es muy importante, ¿no? La amígdala, todas esas estructuras que lo constituyen. Y el cerebro cognitivo ejecutivo, que es la neocorteza y lo que nos diferencia. Acaban de explicar eso. Les pido el favor a que los remotos, ¿por qué era que ellos no se oyen tanto? ¿Cómo que no? No hay, Yo ya. sí hablo. ¿Ustedes por qué no me hablan, por favor, de Luria? Los niños que están allá en la casa. Bueno, yo hablo de Luria. Dale, gracias. Luria plantea un sistema funcional dinámico donde la conectividad entre lo estructural y lo funcional era de interés, y lo mismo la parte de plantea el equilibrio entre lo emocional y con lo que me acuerdo. Planteó también lo de las zonas primarias, secundarias, terciarias en el cerebro, ¿no? A ver, que me acuerdo más de Luria. Sí, lo de las unidades funcionales 1, 2 o 3. Unidades funcionales 1, 2 y 3, y bueno, las funciones de cada una de ellas, que la unidad funcional 1, que regulaba la parte de la alerta, y ahí hablábamos de Sara. La unidad funcional 2, que procesa y almacena información, y la unidad 3, que programa, regula y verifica la actividad mental. Eso me acuerdo de Luria, más el cuadrito que la niña ayer explicó del input y el output y toda la connotación que llevaba allí la atención, la parte de planeación y lo de procesos simultáneos. Es lo que me acuerdo de Luria. Listo. Bueno, ella antes habló de sistema funcional dinámico. Es que apenas conectaron el parlante y escucharon la parte final. También habló de las zonas primarias, secundarias, y estaba hablando de las unidades funcionales de Luria, ¿no? La 1, sí, la 2 y la 3. La 3. Entonces vamos a ver si acá me pueden decir a corito. Acá en el salón y allá también. ¿Decir qué, perdón? Decir como en coro. La unidad funcional 1, ¿qué funciones que tiene? Regula el tono del estado de alerta. Alerta. Y ahí era lo de regula el estado de alerta, ¿sí o no? Arousal, atencional, ¿sí? ¿Qué estructuras son importantes allí? El sistema reticular ascendente y el sistema límbico. El mesencéfalo, el hipotálamo, el tallo. No, lo dijimos muy sencillo, dijimos sistema activador reticular ascendente. Sara. Es Sara, ajá. Y este tiene proyecciones al tálamo y al hipotálamo, saca axones para allá. Correcto. Fibras que proyectan allá. Bueno, listo. La unidad 2, ¿qué función? Procesar y almacenar información. Almacenar la información. Obtiene, procesa y almacena información. ¿Qué hace el área 17? Obtiene, y entre la 18 y la 19 se procesa y se almacena. ¿Sí? Entonces, ese es el bloque 2. ¿Qué estructuras están allí? La parte posterior. Las corteza parietal, Ok, las cortezas cerebrales a excepción de la del frontal. A excepción de la del frontal, correcto. Sí. De la del frontal, del lóbulo frontal. Ahora, la unidad número 3. Programar ejecutiva. verificar la actividad mental. Programa, regula, verifica la actividad mental, es ejecutiva, ¿no? Era algo así. Ajá, o sea, todo lo que es la habilidad ejecutiva está en el lóbulo frontal. Ya sabemos que cuando eso se daña, pues da síndrome disejecutivo. ¿Sí? Todas esas habilidades se pueden llegar a comprometer, pues dependiendo de la región del frontal. Bueno,
Ese fue nuestro amigo Luria, que es el padre de la neuro. Profe, ¿De qué es el padre? De la neuropsicología. 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 Ajá. profe, Dime, De la dime. neuropsicología. yo me leí en un documento en la parte de la unidad funcional 1 que ella también desempeñaba un papel importante en lo que era en el control de la activación del sueño y la vigilia. Sí, por supuesto. Por supuesto, el alertamiento. Sobre todo cuando hay daño en eso, puede quedar la persona incluso en coma, ¿no? Cuando hay daño en estructuras del tallo. Bueno, muy bien. La actividad, sueño y vigilia. Bueno, ahora pasemos al otro. El otro es Joaquín Fuster. Ciclo, percepción, acción, dicen acá. Profe, que también aportó mucho a lo de la teoría de las redes neuronales. Ajá, teoría de redes. La memoria de trabajo. Y a la comprensión de la memoria de trabajo. Ajá. Según Joaquín Fuster, el ser humano se adapta y se ¿qué? Y se preadapta a través de la predicción, ¿no? A través de los mecanismos de predicción. Bueno, y pasemos a Elkonon Goldberg. Ok, de la organización gradiental de la corteza cerebral. Y eso fue lo que estuvimos planteando ahorita. Con respecto a las regiones y hablamos un poquito de la clínica. ¿Listo? Bueno, esas fueron las aproximaciones al cerebro que les quería como compartir y que históricamente son relevantes, que uno no puede llegar sin ellas. Ok. Y faltaron las del señor G-A-L-L. Del recuerdo que dijo usted algo de que en las prominencias que tenían en el cerebro se interrelacionaban con una mayor habilidad o destreza dependiendo de la zona en que estuviera esa prominencia. Es lo que recuerdo. ¿Sí era así? Era de frenología, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces hay otras cosas históricas que vimos. Por ejemplo, vimos frenología, que es lo que tú estás diciendo, Francis Gall, ya con el análisis del cráneo y la inferencia de las 35 facultades. Y también vimos Broca y vimos Wernicke. Y de ahí para abajo vimos estos. Esos son como algunos elementos históricos. Correcto. Muy bien, gracias por recordarlo. Entonces ahora voy a pasar a que vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a hacernos un diagnóstico. A ver. Ahí sí, les da ganas de ir al baño, se asustan, se ponen tensos. ¿Por qué? Porque